3, 2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a Mixtura Podcast. Soy Brian Danens y estoy feliz de estar una semana más con todos ustedes compartiendo estos temas de importancia y por supuesto rumbo a las elecciones. Recuerden que desde SECASEM tenemos nuestra campaña Vota sin etiquetas, donde te damos tips para los que tú decidas por quién votar, porque cada quien somos libres de votar, de eso se trata la democracia. Y rumbo a estas elecciones presidenciales también tenemos que ver temas que probablemente son importantes para algunos, menos importantes para otros. Y justamente es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso tengo dos invitados que voy a darles las introducciones ya. En primer lugar, las chicas. Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida a Mixtura Podcast. No es la primera vez que te tenemos. Ya hemos tenido a Priscila varias veces, incluso como conductora. Priscila, buenas. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no? En esta ocasión más para que podamos hablar de esto que es muy importante, especialmente en el contexto de nuestro país, ¿no? Las elecciones. Faltan ya 45 días, 46 días, entonces estamos a la vuelta de la esquina, ya se van a venir las elecciones. Así que muchas gracias. De nada, Pris. Es importante conocer no solo los candidatos, pero bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero también está Joel, ¿no? Joel es el nuevo integrante de SECASEM, así que bienvenido, Joel. Gracias, Brian. Bueno, gracias a toda la gente que está mirando un capítulo más de Mixtura Podcast. Y bueno, aquí predispuestos a hacer un análisis político de estas elecciones que se vienen. A ver qué podemos decir. Totalmente. Y bueno, nosotros ya hemos tenido en el programa politólogos, historiadores. Hace poco hemos tenido una precandidata. Pronto tendremos otra precandidata también. Pero se escucha últimamente esto de las calles. Y bueno, las estadísticas también nos dicen que la gente no sabe por qué votar, ¿no? Votar por nulo, votar blanco, es bueno, es positivo. No es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, pero sí vamos a hablar como de posiciones, ¿no? O sea, probablemente muchos ya hayan decidido por quién votar. Yo voy a votar por este candidato, por esta candidata, porque a mí me gusta, porque, etcétera, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, desde nuestra humilde perspectiva, vamos a ver por qué deberíamos votar quizás por algún candidato o quizás deberíamos votar por nulo o blanco también. A ver, ¿qué tal si empezamos contigo, Joel? Por ejemplo, danos su posición. Bueno, yo creo que el voto debería estar redirigido a la información, un voto consciente. La gran mayoría de las personas, yo creo que de acuerdo a un contexto o una experimentación empírica, ya muchos años votando en elecciones de magistrado, en municipales, toda la gente creo que espera hasta el último momento para decidir cuál es un candidato. Pero yo creo que se podría decir la receta que funciona democráticamente y sobre todo en las reglas es informarse primero. Pero posteriormente uno refleja y bueno, analiza un poco de lo que ha pasado y ve que esos candidatos, esa persona a la cual ha confiado que dé su votación, no podría cumplir todas sus expectativas tal como cual prometen sus programas, en sus discursos. Entonces una gran mayoría se inclina por el voto nulo, el voto en blanco. Particularmente yo he ejercido muchas veces de esa manera en voto nulo y en voto blanco, sobre todo por la desconfianza que ahora ya hay en los partidos políticos y sobre todo en las personas que los representan. Porque una cosa es el discurso y otra muy diferente lo que ellos han hecho en su pasado o que tal vez prometan en el futuro. Entonces, las personas han empezado a perder esa confianza en los partidos políticos y los han puesto hasta un puesto en donde no confían en nada de lo que dicen. Entonces, tal vez esa posición de un nulo, de un blanco, es una posición política también. Yo no le vería algo como malicioso o como si estuvieses haciendo un mal, digamos, al aparato o a tu decisión, o tal vez como si estuvieses mandando a Bolivia se podría decir, a una especie de incertidumbre. La verdad, yo creo que el voto en blanco en político o en blanco o nulo tiene que decir también una posición política. Está diciendo que no confía en los partidos políticos, que no confía en lo que está diciendo esa persona que está detrás de todas esas
de todas esas palabras, ese discurso. Entonces, yo creo que también es algo que se debería escuchar. Es una expresión obviamente política porque la democracia se trata justamente de decidir, o sea, por lo que a mí me parezca obviamente, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer un juicio de esto, ni sentencias, vamos a ir por el otro lado, la información. Justamente como les hablaba, Vota Sin Etiquetas, nuestra campaña en nuestras redes, no habla específicamente de elegir a un candidato como tal, ¿no? Ni irnos a un partido, sino de informarnos. Es una campaña que va más allá a la información total, a las propuestas, que si bien sabemos 100% no se van a cumplir estas propuestas, difícilmente se cumplirán un 80%. Sin embargo, en estos momentos en Bolivia estamos llevando unas situaciones un poco complejas. Algunos dicen que es crisis, otros dicen que no es crisis. Bueno, cada quien lo deja a su criterio. Sin embargo, hay problemas y esos problemas tienen que ser solucionados lo más antes posibles. Y Priscila, por el otro lado, tú dices que obviamente tenemos que elegir a alguien que nos ayude. Sí, o sea, más que a alguien que nos ayude, porque no va a haber un salvador que va a venir, como dicen o como prometen, no como hacen, como dice Joel, ¿no? En su discurso es a veces muy fantasioso. No va a venir a alguien que en poco tiempo vaya a cambiar las cosas. Ha pasado, por ejemplo, ¿qué tenemos en nuestro país? Ha pasado un proceso de más de 20 años, ¿no? Que ahora recién estamos viendo las consecuencias del modelo que se ha aplicado en nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante que votemos? Yo estoy totalmente de acuerdo que ahora nuestra sociedad está muy desinformada respecto a las elecciones. Y yo creo que parte de que tenemos muy poca educación electoral. Realmente no sabemos qué podemos hacer con nuestro voto. Porque con nuestro voto no solamente escogemos presidente y vicepresidente del país, escogemos a quienes están en la Asamblea Legislativa, diputados, senadores, y ellos son quienes realmente manejan el país. Ellos aprueban leyes, ellos aprueban préstamos, créditos, ellos aprueban todo lo que se tiene que hacer públicamente en nuestro país. Entonces, más allá de pensar de que mi voto no le va a afectar a nadie, mi voto no va a hacer ninguna diferencia, considero que sí. Es parte de la responsabilidad como ciudadano, uno, estar informado, porque tienes que saber por quién vas a votar. Como decimos, hay muchas propuestas y hay programas de gobierno que no se cumplen, que hay muchas cosas que no se cumplen, pero sí pienso que hay principios dentro de un modelo de gobierno, dentro de un programa de gobierno que guían cómo va a ir el país, que guían cómo va a ir la economía, que guían cómo va a ir las políticas públicas, distributivas, redistributivas, ¿no? Que al final de cuentas eso afecta a todos los ciudadanos del país. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Sí estar informado, sí emitir un voto consciente y responsable, porque como digo, no solamente te afecta a ti como individuo, porque todos formamos parte de nuestra Bolivia, ¿no? Y todos queremos, y es de todos, ¿no? Los recursos, es de todo lo que haya dentro de nuestro país, es de todos. Y qué se vaya a hacer con eso también es nuestra responsabilidad, porque directamente, aunque parezca mínimo, pero directamente nosotros somos quienes posicionamos a las autoridades. Entonces, considero que sí, eso es muy importante. Informarnos, leer los programas de gobierno, es algo tedioso, pero últimamente sí creo que también ha habido movimientos juveniles, también movimientos de ciudadanos que están tratando de dar a conocer cuáles son las propuestas de los candidatos. Y mucho se habla, por ejemplo, hay que escoger el mal menor. Y la verdad es que tal vez escoger el mal menor pueda ser la mejor posibilidad en este momento. Porque como decimos, no hay una fórmula secreta y no va a haber un superhéroe que venga a cambiar las cosas de un día para el otro, pero sí que pueda dar un pasito más para que en el futuro las cosas puedan cambiar en nuestro país y no sigamos cometiendo los mismos errores que estamos cometiendo hasta ahora, ¿no? Exactamente, pero por sobre todo en este momento tenemos como dos líneas, o sea, obviamente la democracia se trata de esto, discutir, ver, o sea, posibles soluciones, quizás beneficios a cada quien. Entonces, antes de ir con los juicios, justamente estamos haciendo como esta introducción y ahora la pregunta va como para Joel. ¿Tú crees que votando en blanco o nulo, o sea que obviamente se respeta y hay mucha gente que vota y toma esa decisión, ¿se logra solucionar algo? Claro que no, claro que no. Pero más allá de de tener una posición tal vez negativa, porque muchos lo podrían tomar de esa manera, yo debería hacer un análisis profundo y crítico de lo que está pasando.
porque ya hemos pasado varias elecciones y históricamente Bolivia se ha convertido se podría decir, en una suerte de cultura partidaria y prebendalista. Entonces, es decir, está muy bien la posición que tiene Priscila, que es decir, hay que informarse, los candidatos están yendo a informar a la gente, pero eso solo pasa en las elecciones. Cuando ya terminan las elecciones, las puertas están cerradas, nadie escucha a la gente, incluso sus mismos representantes les dan la espalda. Ha habido varias experiencias ya con los gobiernos pasados. Entonces, solamente ponernos en esa situación cuando hay elecciones y no solamente en todo el plan de gobierno o en todo el tiempo de gobierno en el que está al representante que tú has elegido, entonces eso ya te da esa sensación de que en realidad no sirve para nada, tal vez votar por alguien, porque al final van a volver las mismas prácticas, va a haber sigue el prebendalismo, va a estar sigue la corrupción ahí, todo va a estar lo mismo, solamente que ya ha cambiado de cara. Entonces, lo que yo sugiero es primero hacer un análisis de lo que está pasando en Bolivia y no cambiar partidos, no cambiar personajes, no buscar un superhéroe o no buscar a alguien que nos pueda salvar, sino empezar a cambiar desde el sistema. Yo siento que deberíamos empezar a cambiar todo el sistema político y también, y también del Estado, porque en realidad poner a otras personas y que el sistema siga siendo como está, tal burocrático, como le digo, prebendalista, todos esos males que arrastramos históricamente en Bolivia va a seguir siendo lo mismo, por más que pongamos un personaje que, bueno, se muestre como El Salvador. Yo no estoy diciendo que la gente, vaya a votar sin conocer o vote al que más le parezca bonito o sexy, como han dicho, ¿no? En algún momento. Entonces, estoy diciendo que sí, vayan a votar, ejerzan su derecho, eso es muy importante, eso es parte de la democracia, pero desde ahí empiezan a ejercer también nosotros cómo ver cambiar este sistema, dejar de darles tanto poder a los partidos y que la gente se apodere de esas acciones que debería cambiar Bolivia, no darle todo a ellos y dile ya listo, ellos van a cambiar el país y yo me siento aquí tranquilo y no pasa nada. Uh-huh. Yo creo que también eso viene de una cultura política que nos han heredado históricamente y deberíamos empezar a cambiar. Las nuevas generaciones están viniendo con mucha información, incluso nosotros. Deberíamos empezar a utilizar esa información, esos canales de difusión para cambiar la mentalidad y que no solamente sea votar y listo, sino que sea todo un sistema en el cual se beneficie la población y no solamente unos cuantos. ¿Qué opinas, Priscila? A ver, al respecto, yo estoy totalmente de acuerdo que todo el sistema debería cambiar. Ese sistema cambia, o sea, desgraciadamente como que todo se une, ¿no? Ese sistema cambia gracias a políticas públicas. Y en el modelo en el que estamos, en el modelo que nosotros, social, político, que se desarrolla en nuestro país, ¿no? Esas políticas públicas las establecen las autoridades, con participación ciudadana, con mesas de trabajo, ¿no? Pero lo establecen finalmente las autoridades, que están en la Asamblea Legislativa, como dije. Entonces, como que ahí radica realmente la importancia del voto que vayamos a dar. Bien lo decía Joel, ¿no? No es pensar que va a cambiar de la noche a la mañana, o que simplemente voy a votar y ya me olvido. Y ya no importa qué vaya a pasar con el país. Porque dentro de la democracia como tal, está que el ciudadano pueda ir el día de mañana y decirle a la autoridad, ¿no? Yo he votado, yo he escogido, me has, no prometido, ¿no? Me has puesto en el programa de gobierno que iba a haber esto. Y yo quiero esto, yo quiero exigir esto. Como ciudadanos, como individuos, yo sé que no lo hacemos. Porque muchas veces no tenemos el conocimiento. Hace unas semanas, por ejemplo, hablábamos de la acción popular que se debería hacer como ciudadanos, ¿no? En temas de medio ambiente, en temas de justicia, en temas de derechos, que no lo hacemos, pero que sí deberíamos. Porque que posicionemos a una persona en el gobierno no significa que nosotros nos tengamos que olvidar de cómo se está proyectando y cómo se está manejando nuestro país. Más bien creo que vemos raro nosotros el seguimiento que se hace a las autoridades o a las instituciones. O sea, creo que, por ejemplo, que una persona vaya y toque la puerta e insista y diga, pero es tu función que me atiendas, es tu función que hagas lo que tienes que hacer según la ley, lo vemos muy raro, cuando eso debería ser de todos los días, o ni siquiera debería existir porque la gente debería cumplir con sus funciones, ¿no?
Entonces, yo creo que una forma de cambiar, si bien es cambiar tal vez de gobierno, cambiar de sistema, como tú dices, ¿no? Yo creo que tiene que ya meterse el chip en la gente de si yo quiero que me atiendan y si yo quiero que sea menos burocrático, tengo que hacer valer mis derechos y tengo que hacer valer las leyes y reclamar. E ir e insistir. Y si lo hacen muchas personas, se genera un cambio. Si lo hace uno es muy difícil, pero si lo hacen muchas personas, creo que ahí sí se puede generar un cambio, porque indirectamente igual los ajustas a los funcionarios, los ajustas a las autoridades, y eso sí puede hacer que realmente se preocupen por hacer su trabajo, ¿no? Totalmente. Y antes de continuar con Joel, ¿qué opinas del voto en blanco o el nulo? A ver, votar en blanco o en nulo, yo siento que no es tan beneficioso. Uno, el blanco sabemos que pasa al partido que tiene más votos, ¿no ven? Entonces, es como que también no es muy útil que digamos. El voto nulo tampoco lo siento muy útil. ¿Por qué? Porque realmente no estás tomando una decisión clara o no estás apoyando para que tu país pueda tener ese cambio. Finalmente, estás rechazando la idea de que puedas cambiar algo. Yo entiendo que puede ser un movimiento muy interesante del desconformismo que hay en la población, porque mucha población está en la incertidumbre, mucha gente está muy desconforme con lo que son las autoridades y los políticos de nuestro país. Pero siento que al votar al nulo le estás dando una ventaja a un grupo, a un sector que puede que mantenga las cosas como están, que mantenga ese status quo. Entonces no va a haber un cambio. El cambio se tiene que generar desde esa conciencia de generar una transformación desde la ciudadanía. Y si votas en nulo es darle la ventaja, como decía un grupo. A ver, vamos a aclarar ciertas situaciones. El voto nulo y el voto blanco no pasa ningún candidato. Son estadísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunos países, especialmente latinoamericanos, que existe esto del nulo, el blanco y toda esa situación, solo sirven para estadísticas. En ciertos reglamentos de tribunales específicos, si superase, digamos, el voto nulo o el blanco a los candidatos, se vería la opción de rehacerlas. Claro. Esa es cosa que nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Y dudo mucho que pase. Pero también, como dice Joel, es una expresión de que nadie está de acuerdo con las, digamos, con las cosas que actualmente, bueno, con las propuestas de candidatos, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Pero yo creo que ahí tienes dos posiciones. Ya. O no estás de acuerdo y buscas el cambio, o no estás de acuerdo y simplemente decides no estar de acuerdo. A ver, justamente podemos hacer este análisis, ¿no? O sea, hay personas que, y no son unas pocas, o sea, las personas Claro. que votan nulo y gran cosa, o sea, no voy a decir ni rango etario ni mucho menos, pero sí hay personas que dicen, bueno, me da igual, o sea, porque yo no estoy a favor de nadie, entonces, bueno, hasta aquí queda, o sea, me da igual. ¿Sería un poco egoísta votar en blanco o en nulo? ¿Qué opinas, Joel? No, yo creo que no. Ya. Porque aquí ya entra también, bueno, parte de los intereses, y también se podría decir, tendríamos que ver las diferentes posiciones o clases que están defendiendo estas posturas. Es decir, la gente que obviamente se encuentra en una clase media, que vive en los lugares urbanos, entiende estas problemáticas que han habido últimamente con la política boliviana, el último gobierno, todo lo que se ha creado, todo lo que han hecho, la gente ya lo tiene en conocimiento, pero eso llega, digamos, a las zonas urbanas. Tal vez algunas personas que no están tan informadas de estas, gran mayoría de la clase baja, la clase trabajadora, campesinos, que en realidad tal vez algunos no tienen ese conocimiento, no tienen ese interés, porque simplemente los partidos políticos, las personas que están a cargo de llevar ese interés a esas personas, han decidido que es mejor tenerlos como se podría decir, como masa, como personas que solamente votan y ya. Digamos que ovejas. Exactamente. Entonces, yo me refiero a eso desde esa posición. La gran mayoría tiene una posición de cambiar el gobierno, eso está bien, pero tampoco se podría justificar dar el gobierno a quien sea, porque igual harían las mismas prácticas, se verían los mismos resultados, y la verdad, nuestro discurso de, digamos, no perjudicar al país y que otro gobierno esté,
se caería porque sería el mismo resultado. O sea, no veríamos un resultado en sí. Entonces, yo no estoy, digamos, diciendo que voten nulo, que voten blanco, sino es que no está mal votar por nulo y por blanco porque estás expresando que no estás de acuerdo con nada. ¿Pero tú promoverías? O sea, digamos, yo digo, oye, vota por blanco. Claro, yo siempre he promovido si es que no estás de acuerdo con nada, si es que no te convence ningún programa, o si es que has visto, has analizado la realidad política en Bolivia y que elegir un partido político diferente o tal vez de otro bando no cambia nada, tal vez sea peor, podríamos decir, habría que ver si es que se elige a un partido político de otro bando. Y a ver qué tal lo hace. Y a ver qué tal lo hace, por ahí no creo que cambiaría nada, porque hay que cambiar, como vuelvo a repetir, el sistema. Y para eso habría que encontrar los mecanismos y habría que ver si esos partidos políticos ponen las puertas abiertas para que esta forma de elegir a nuestros representantes cambie y puedan dar el poder más a la gente para elegir a sus representantes de verdad, ¿no? Entonces, habría que ver si hay esa apertura o si se riesgan como este último partido o como este último gobierno y es lo mismo de siempre y al final vamos a tener esta discusión cada 5 años y cada 5 años vamos a seguir hablando de lo mismo y no proponiendo un cambio estructural. Bueno, para rescatar ciertas cosas que han mencionado, a ver, el hombre como tal, varón y mujer, porque el hombre cuenta los dos, ¿no? Es un ser corrompible, ¿no? O sea, una persona con poder tiene la tendencia a corromperse. No digo que 100% lo haya, probablemente. Nunca pongas las manos en el fuego por un político, son dichos de por ahí, es la verdad, es cierto, porque obviamente las conveniencias no son solo de Bolivia, sino son personales, obviamente. Sin embargo, algo que cabe rescatar muchísimo es la falta de educación. No hay esta información, no hay educación. ¿Por qué? Porque si salimos ahora mismo a la calle y juntamos a 20 adolescentes que de 18 a 20 años, nos van a decir, pues no sé por quién votar, o probablemente ninguno o uno de ellos nos dirá, pues yo sí he leído los programas de cada candidato. Entonces, ¿a qué se basan? ¿A qué nos estamos basando en esas elecciones? ¿A qué se está basando la gente fuera de los adolescentes? Mamás, papás, abuelos, porque a los abuelos también les encanta votar, o sea, por más de que no tengan el no. ¿A qué nos estamos, indicando? Populismo, soluciones, no soluciones, porque me cae lo que mencionabas del gobierno del MAS, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a comunidades, no solamente campesinas de Lavandino, sino campesinas amazónicas, chiquitanas, etcétera, etcétera, por quien aún tiene su voto es por Evo Morales, es por el MAS. ¿Por qué? Bueno, motivos que hablaremos en otra situación. Pero que si bien no ven a Morales en la papeleta, van a votar por alguien que sea similar a él. ¿Y quién es la persona más similar a él? Andrónico Rodríguez, que hasta el momento no ha dado alguna entrevista concreta, no sabemos prácticamente cuál va a ser exactamente su plan de gobierno o sus candidatos. Entonces, el país está en un momento totalmente dividido. Dun quiere habilitarse, bueno, para cuando salga este programa sabremos si se ha habilitado o no. El voto se dividirá más, probablemente sí, porque mucha gente, muchos adolescentes, muchos jóvenes que apoyan a. En cambio, si, digamos, todo un movimiento de masa se juntara y dijera, bueno, vamos a votar blanco, porque hubo una temporada donde hubo unas elecciones que se promovió mucho el voto nulo. ¿Se lograría algo? La respuesta claramente es no, pero es un indicador de que la gente no está de acuerdo. Más allá de eso, se queda en un indicador, nada más. No vamos a conseguir más. Pero ahora, vamos a enfocar a las propuestas de los candidatos. ¿Alguno de ustedes dos conoce las propuestas de los candidatos? Sí, de hecho yo las he estado revisando, ¿no? Por un interés más personal y también profesional, porque creo que es importante conocerlas, ¿no? Estamos justamente aquí hablando porque también nos interesa el tema. Ahora, las propuestas de los candidatos, como digo, la verdad es que más allá de proponer la gran transformación de nuestro país, muchas comparten cosas. Como también hay propuestas que mantienen demasiadas cosas. Entonces, yo siento que, como dije antes, es un trabajo moroso revisarlas, pero no es difícil. Y sí, por ejemplo, sí hay la oportunidad de que influencers, como vemos ahora, las compartan también, sería muy interesante, porque creo que no solamente es el Get Ready With Me o visitando las cafeterías de La Paz, sería muy interesante, por ejemplo, que los jóvenes o que la gente se mueva conociendo las propuestas que lo han hecho, hay algunos influencers que lo están haciendo,
pero que se vuelva un poco más grande, que se vuelva un poco más conocido, porque eso es también parte de la responsabilidad ciudadana. Totalmente. Joel, ¿tú conoces alguna propuesta? Sí, brevemente he conocido algunas propuestas de algunos candidatos, pero en realidad la gran mayoría, sus propuestas estructurales están en los problemas que ahorita existen en Bolivia, que vendría a ser la economía, sobre todo, los dólares, la crisis, el diésel, la gasolina, todos estos problemas estructurales, justo también juntamente con problemas que hemos tenido hace mucho tiempo y que van a seguir pasando, como los problemas ambientales, la quema de bosques, las tierras sobre todo, los avasallamientos que están avanzando, problemas que también son muy estructurales y que algunas personas tal vez no lo toman tanto en cuenta, pero que en realidad sí determinan un futuro y sobre todo económico para Bolivia. Totalmente. Bueno, las propuestas de cada candidato son diversas, sería interesante, pero bueno, yo voy a poner una situación que te digo de cualquier ciudadano a pie y dice, ¿para qué pues voy a leer eso si no lo van a cumplir? ¿No? Probablemente. Entonces, ahí viene la incidencia política, ¿no? O sea, se está eligiendo a alguien no porque, o sea, no es que alguien esté asumiendo ese rol porque sí, porque lo estamos eligiendo. Claro. O claro, o sea, no porque seas guapo, guapa o linda, te estés escogiendo, no, sino por lo que tú estás proponiendo, por lo que los candidatos están proponiendo. Si ustedes, o sea, desde lo más sencillo, ¿no? Si tu papá te promete que porque te va a sacar una buena nota, te va a comprar un celular. Perfecto. Aquí está, papi, me he sacado buena nota, ¿no? Me he sacado la buena nota, quiero mi celular. No, pero tú me has prometido. Es lo mismo en la política, porque la incidencia política es lo mismo. Si nosotros no sabemos qué nos están proponiendo, gane quien gane, pues ¿qué vamos a reclamar? ¿No? Claro. Y ahí está la importancia de conocer las propuestas. Y no solamente eso, sino todos deberíamos estar interesados de ir a escucharlos. Algún debate en Bolivia, ¿hace cuánto que no tenemos un debate de verdad? 10, 20 años. Entonces es muy importante hoy en día conocer lo que nos están proponiendo, porque probablemente si tienes 20 años y tus papás te pagan todo, no te afecte tanto, pero sí te va a afectar a futuro. Y es lo que estamos viendo los demás, ¿no? Claro. Así que bueno, este es un pequeño especial previo a las entrevistas a los candidatos a diputados. Así que bueno, ¿quieren decir algo más? ¿Agregar algo quizás, Priscila? Sí, o sea, me gustaría agregar algo sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Que creo que estas cosas pequeñas dan mucho para ver qué va a pasar en el futuro. Si un candidato, por ejemplo, se han estado haciendo foros, si hay candidatos que no participan, si hay candidatos que son reacios a participar, creo que son como que indicios de que en el futuro tal vez también te cierran las puertas y no quieran hablar. Entonces, esas cosas siempre hay que estar alertas como ciudadanos para ver, porque son cosas que se pueden replicar. Ahora, esto de los programas es muy importante, como decíamos, que lo analicemos. Si tienen la oportunidad de leerlos, también compártanlos con la gente. O sea, creo que es muy bueno si alguien no tiene tiempo, si estás con tu grupo de amigos, decir, oye, ¿ya has escuchado esto que dice? ¿Es bueno, es malo? ¿O qué te parece? Creo que es una conversación que se debería normalizar al menos durante estos meses. Eso. Perfecto. Pris, Joel, ¿tú también tienes una posición? Claro, yo me diría así que es importante conocer los programas, informarse de estos también y que la gente vaya a hacer o a ejercer su voto informado, pero lastimosamente la realidad nacional nos cuenta lo contrario. Hay varias personas que en realidad no les interesa o también no tienen el tiempo, no tienen tal vez esa capacidad que debería haberse adquirido en el colegio. Yo digo lectura comprensiva, debería haberse adquirido, pero ahí ya ahondamos en varios problemas, que es la educación, todo eso. Son problemas estructurales de Bolivia que tal vez se podrían solucionar un poco, como decía Priscila, que los medios de difusión digitales, todo eso, podrían hacer debates, todo eso, pero lastimosamente muchos políticos no lo hacen o no están convencidos a hacerlo. Entonces, yo la única solución, bueno, mi sugerencia sería que hagan un análisis de todo lo que ha pasado. Si queremos en verdad un cambio estructural, un cambio de verdad, haremos un análisis y juntaremos a todas las personas, no solamente clase media, ¿no? Sino que todos tratemos de entender mejor la política en Bolivia y hacer un cambio. Perfecto. Bueno, gracias Priscila, gracias Joel. Antes de irnos, no se olviden visitar nuestras redes sociales, ecasem.com, donde tenemos muchos contenidos. Seguirnos en Facebook también, en todas nuestras redes sociales. Tenemos 7 plataformas. Síganos para, bueno, ver el contenido que realizamos. Y
Y bueno, un mensaje final que creo que me gustaría agregar a cada programa es educarse. Es muy importante educarse, conocer, leer, porque saben que muchos nos quieren ciegos y sordos, pero en realidad no tenemos que hacer eso. Tenemos que conocer. Mientras más conocemos, es mejor. Así que gracias Priscila, gracias Joel, gracias a todos. Y bueno, eso ha sido Mixtura Gracias. Podcast. Nos vemos hasta la próxima semana.